Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó. Muy bien, vámonos al segundo episodio, segundo capítulo de esta serie, Descubre la Biblia. Yeshua, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios. Ya a estas alturas ya se van a ir aprendiendo el título, está un poco largo, pero ya se lo van a ir aprendiendo, ¿ok? Entonces, bueno, el título de este estudio es Nimrod contra Abraham. Nimrod contra Abraham. Nos quedamos en el capítulo 9 de este estudio panorámico de Génesis y vamos a empezar en este momento a partir del capítulo 10 de Génesis. Así que saquen sus Biblias, por favor, y vámonos al capítulo 10 del libro de Génesis. Génesis capítulo 10. Y a manera de introducción de este capítulo, les voy a leer lo que aparece en este volantito que nos regalaron aquí en este parque. Este es un parque nacional, estamos grabando desde un parque nacional en el norte de Israel, en la zona de las alturas del Golán, en la parte de abajo del monte Hermón. Estamos viendo desde aquí un valle espectacular, increíble, desde donde podemos entender por qué se construyó esta fortaleza. Desde aquí ya podías tener control de todo este panorama. Y a esta fortaleza se le llama la fortaleza de Nimrod. ¿Y por qué se le llama la fortaleza de Nimrod? Si, de acuerdo a lo que nos comentó aquí nuestro guía, pues en realidad esta es una fortaleza después de los cruzados y tiempo más adelante y todo. Pero les leo lo que dice este tríptico que nos entregaron. Y dice lo siguiente. Y aquí vamos a conectar el por qué está tan cerca este lugar de la cima del Monte Hermón. ¿Qué pasó en la cima del Monte Hermón según el libro de Enoc? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué pasó? Los ángeles. Bajaron 200 ángeles con el propósito de mezclarse con la humanidad y con el propósito de conquistar a la humanidad. Son los que le enseñan el arte de la guerra, construir armas de guerra, trabajar el hierro, fabricar cuestiones de metales preciosos y todo esto. Y bueno, en este tríptico que nos entregan aquí en este parque dice: la fortaleza de Nimrod es una de las fortalezas más grandes y más impresionantes que han sobrevivido en el Medio Oriente desde la Edad Media. La fortaleza controla uno de los caminos principales que comenzaba en Tiro, la región de Tiro, en el Mediterráneo, en la orilla del Mediterráneo, y corría en la parte del Valle de Jula, en la parte alta del Valle de Jula, y de Banias a Damasco. Banias, vamos a ir a Banias, si Dios lo permite, el jueves estaremos por ahí, vamos a ir a ver ese lugar, vamos a ver por qué es tan importante Banias, vamos a ver qué significa Banias y por qué también Banias está conectado con esto, que está en la parte de abajo de esto, ¿ok? Y entonces dice que, bueno, todo ese es el área que se controlaba desde aquí. Y dice, la fortaleza, con su larga y estrecha estructura, cabe perfectamente de acuerdo a las condiciones topográficas del área. O sea, la construyeron de manera exacta, de acuerdo a la situación topográfica. Y dice, varía, y bueno, te da aquí las medidas, cuántas medidas tiene. Y después, más abajo dice, la fortaleza de Nimrod también es conocida por sus nombres en árabe. Y aquí viene la parte interesante. Dice, los nombres en árabe, bueno, no sé cómo se pronuncian, voy a hacer lo mejor posible. Dice, Kalat Subaiba. Kalat Subaiba, como el peñasco de la fortaleza. Y como Kaal Nimrud, como Nimrod, la fortaleza Nimrod, el
nombre de la fortaleza Nimrod está conectado, de acuerdo a la leyenda, y aquí está, de acuerdo a la leyenda, con el poderoso cazador Nimrod, rey de Sinar y el bisnieto de Noé. En este lugar, él fue castigado, de acuerdo a la leyenda árabe, por Dios. ¿Quién? Bueno, aquí ya viene una leyenda que dice que Alá hizo que tuviera un mosquito en la cabeza y que se volvió loco. Y de acuerdo a otra historia, Nimrod construyó su castillo aquí, y desde aquí es donde él traía el agua para traerla aquí, que él traía agua de Banias. Entonces eso está muy interesante, que Nimrod traía su agua de Banias, porque cuando estemos en Banias van a entender el significado histórico de ese lugar. Era un lugar sagrado para los romanos, para los griegos, y cómo todo está conectado, una vez más, con Nimrod. ¿Y quién fue Nimrod? Bueno, pues ahora sí vámonos a las escrituras y vamos a consultar el libro de Génesis en el capítulo 10 y 11, que es lo que vamos a estudiar ahorita a nivel panorámico. Y también nos vamos a auxiliar del libro de Jacer. El libro de Jacer también va a ser una herramienta útil para ampliar nuestra investigación. Y dice así, Génesis capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y recuerden este nombre, Cus. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, ahí ese es Egipto. O sea, los egipcios están conectados aquí con Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Bueno, cuenta también la tradición, y esto está documentado en el libro de Jacer, que el ropaje de Adán y Eva, ¿se acuerdan qué pasó después de que pecaron? Sí. Que dice que se pusieron hojas de higuera y Dios los vistió después con un ropaje. Dios ahí está, que los vistió de pieles de animal. Y cuenta el libro de Jacer que ese ropaje de Adán y Eva se le entregó a Noé para preservarlo en el arca de Noé. O sea, cuando fue todo destruido, la ropa que usó Adán y Eva fue preservada por Noé en el arca durante el diluvio. Y que ya cuando pasa lo del diluvio y todo, dice que se roban esas vestiduras, le roban a Noé esas vestiduras, que se las roba Cus, y luego se las va a entregar a Nimrod. Y que Nimrod es quien se queda con la ropa con que Dios vistió a Adán, y que a través de esas ropas que quizás tenían alguna propiedad o alguna cuestión ahí de energía o no sé qué tendrían, que es a través de eso que él empieza a querer adquirir poder y quiere como tomar el lugar de Adán y como que empezar a gobernar. Pero aquí viene algo más interesante. Dice, y los hijos de Cus, Seba, Javila, Saptá, Raama y Sapteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Aquí está. Cus engendró a Nimrod, por eso que le da las ropas ahí, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor. ¿Y qué palabra creen que se utiliza aquí para cuando habla de vigoroso, poderoso cazador? ¿Qué palabra se utiliza? ¿Saben? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los Nefilim? Que engendraron Nefilim, y dice, y estos fueron los primeros poderosos, los primeros valientes. Bueno, es la misma palabra que se utiliza aquí para Nimrod. Entonces, ¿cuál es la deducción de este pasaje? Aquí hay una deducción que me suena muy interesante y que la hacen algunos comentaristas basados en la Septuaginta.
La Septuaginta es una traducción que se hizo del texto hebreo al texto griego y que en algunos casos es muy detallada porque el griego es un idioma muy, muy detallado. Y el texto en la Septuaginta, y ya hay traducciones actuales de la Septuaginta del griego al inglés, y a la hora de traducirlo es muy interesante porque el contexto de la traducción del griego dice que Nimrod no es que era así, sino que Nimrod se hizo poderoso. O sea, que algo hizo Nimrod que causó que él se hiciera parte de los Nefilim. ¿Qué es? Bueno, pues ahí hay toda clase de deducciones, de posibilidades, de teorías. Y ahí la cuestión pues puede ser que simplemente entró en pacto con estos gigantes y que algo pasó genéticamente en él que se hizo uno de ellos. Se pasó del bando enemigo. Y entonces justamente lo que dice, y fue Nimrod vigoroso cazador, y aquí dice delante de, y está el nombre de Dios, delante de Yud-Heh-Vav. Y esta parte que dice delante de, en hebreo quiere decir como de cara, o sea, como que enfrentó, como que se le enfrentó al Creador. Ahora sí, conéctenlo, tiene sentido. Los ángeles se revelan ahí arriba. ¿Cuál es el propósito de ellos? Enseñar a los hombres a que se pasen de su lado. O sea, pónganse a pensar esto. El plan de Dios es, y ya Dios lo había advertido, que la simiente de la mujer le den la cabeza a la descendencia de la serpiente. Ese es el plan divino, es lo que Dios anuncia, profetiza. ¿Cuál será la estrategia de Satanás? ¿Cuál será la estrategia de estos ángeles que se revelaron? ¿Cuál será la estrategia? Pues que los hijos de Adán se cambien de bando, se pasen de su lado y entonces ya no se cumpla la profecía de Dios. Entonces, al primero que agarran aquí, según el contexto y la progresión que llevamos en Génesis, es a Nimrod. Nimrod es el primero que lo pasan del lado, ahora sí que como en la película de la Guerra de las Galaxias, se pase del lado oscuro y que él sea el que empiece a controlar a la humanidad. ¿Para qué? Para pues cumplir el propósito de los ángeles y que nunca se cumpla la profecía de Dios de la simiente de la mujer. Así que dice que fue vigoroso cazador delante del Señor, se le enfrenta a Dios, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y esto les digo que es interesante en la Septuaginta porque algunos comentaristas deducen que algo genético pasó en él, una mezcla, una cuestión ahí de posesión quizás de estos demonios, y en ese momento ya se pasa del bando de ellos y empieza su reinado. Y fue el comienzo, digamos que el primer imperialista es Nimrod. Él es el que empieza con la idea de conquistar el mundo. Y fue el comienzo de su reino. Y fíjense, el comienzo de su reino: Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Qué interesante que Babel y Asiria, Nínive. ¿Cuáles fueron los dos imperios, los dos reinos que conquistaron a las tribus de Israel? Asiria y Babilonia. Y esto es la información que agrega el libro de Hazer, que cuando nace Abraham, que Abraham nace, y dice que cuando nace Abraham hay una señal en el cielo, así algo parecido a lo que sucedió cuando Yeshua nació. ¿Se acuerdan que una estrella, que vimos su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle? Bueno, eso mismo que pasó en tiempos de Yeshua, que apareció una estrella para anunciar su nacimiento, en el libro de Hazer dice que es lo mismo que pasa con Abraham. Aparece una estrella, una señal en los cielos del nacimiento de Abraham. Y en esa época que gobernaba Nimrod y aparece esta estrella, entonces los sabios de aquella época van con Nimrod y le dicen: este hijo de Taré, Abraham, este niño, por lo que vemos, por lo que nos anuncian las estrellas, este es el que te va a destronar. Este es el que te va a quitar el trono. Esta es la simiente de la mujer que te va a quitar el trono. Y le empiezan a decir: ¿sabes qué? Este niño es un peligro para tu reino. Entonces ahí está la lucha. Este es el que te va a dar en la cabeza. Y pues él es la marioneta de los ángeles caídos. Y Abraham será quien te va a dar en la cabeza.
¿Y qué creen que hace Nimrod? ¿Qué creen que hace Nimrod? Lo mismo que hizo Faraón, lo mismo que hizo Herodes, lo mismo que hizo Hitler, lo mismo que hicieron todos ellos. Manda a traer al niño, manda a matar a los niños y manda a traer específicamente a Abraham. Y no sabe qué hacer el papá de Abraham, porque el papá de Abraham era uno de sus gobernantes, era uno de los que gobernaban con él. Entonces no sabe qué hacer, estaban todos preocupados porque está el edicto del rey de matar a este niño. Y cuenta la historia que le traen a otro niño y le dicen que ese es Abraham. Que el papá toma a un niño ahí de la criada, la sirvienta, se lo lleva y le dice este es, y agarra Nimrod y lo azota y le rompe la cabeza, lo mata. Entonces dice que él me rompa la cabeza, que yo se la rompo, le rompió la cabeza. Y a Abraham se lo llevan a esconder con Noé y Abraham vive escondido con Noé y con Sem. Y que Noé y Sem le pasan toda la revelación divina que viene desde Adán. Y ahí es donde Abraham recibe y aprende toda esa revelación del creador del universo que viene desde Adán. Y ahí él crece. Y esto es un secreto, Nimrod no sabe que este niño sigue creciendo, sigue vivo. Y bueno, pasan los años y llega el día en que sale a la luz que Abraham no se había muerto, sale a la luz que sigue vivo y es ahí cuando Nimrod una vez más trata de matarlo. ¿Y saben cómo trata de matarlo? Bueno, cuando lean el libro de Daniel van a ver un paralelismo ahí, porque lo mismo sucedió con los amigos de Daniel. Y lo mismo sucedió con Daniel. ¿Qué le hicieron a Daniel, se acuerdan? Cuando se rehusó a dejar de orar, lo metieron al foso de los leones. Y a los amigos, ¿qué les pasó? Los metieron al horno de fuego. Bueno, también dice que a Abraham lo metieron a un horno de fuego, pero que no se quemó, que salió del horno de fuego, no le pasó nada. Nimrod trató de matarlo, pero no pudo hacerle daño y siguió viviendo. Y ya finalmente, posteriormente se narra ahí en el libro de Hazer, que al final el reino de Nimrod es derrotado, hay una guerra con otros reyes y finalmente Nimrod es derrotado. Y termina la historia de Nimrod con que en una ocasión sale él a cazar y también sale un descendiente de Abraham, nada menos que Esaú. ¿Quién es Esaú? El hijo de Isaac. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú, y que Esaú también sale a cazar y pues ahí anda Nimrod y están los hombres de Nimrod, los soldados de Nimrod. Entonces está un descendiente de Abraham, que es cazador, Esaú, y está Nimrod mismo. Y entonces hay una batalla, hay una pelea entre ellos y Esaú le corta la cabeza a Nimrod. Y ahí termina la historia de Nimrod. Un descendiente de Abraham le corta la cabeza a Nimrod. O sea que ahí parcialmente podríamos decir que se cumplió la profecía de que la simiente de la mujer le dará en la cabeza a la simiente de la serpiente, a los descendientes, a los hijos de la serpiente, que es Nimrod en este caso. ¿Y cuál será el? Seguro que hay un simbolismo de ese, todavía tengo que escarbarle porque no le he hallado el simbolismo profundo. Seguro que hay uno entre que por qué es que Esaú le corta la cabeza a Nimrod. Y después, más adelante, ya, y justo después de ese acontecimiento, es cuando Esaú llega y desprecia la primogenitura. Y todo lo que ya lo retomamos en Génesis está en ese contexto cronológico de cuando le corta la cabeza a Nimrod. Ahora, es una herida que le hace en la cabeza, le corta la cabeza. Y bueno, ya en base a eso, otros deducen, y esto es interesante, y puede ser que sí, porque finalmente te vas a dar cuenta cuando terminemos de estudiar todo este tema de la Biblia, que en realidad toda la Biblia, aunque es tantos volúmenes, tantos libros, en realidad los profetas conocían todas estas historias. En realidad el tema de los profetas y todo lo que está escrito aún en el Nuevo Testamento, todo gira alrededor de estas historias de Abraham, de Nimrod, de los ángeles caídos. Todo gira alrededor de esto. Y todo llega a su consumación con el hijo de Abraham, el hijo de David, ya de luego hablaremos de David, que es el que finalmente cumplirá el plan completo de darle en la cabeza a los hijos de la serpiente.
Así que al ver todo esto, empezamos y ese es todo el objetivo de este estudio, es que vayamos atando cabos, que vayamos armando las piezas de este rompecabezas y ya al final podemos ver si toda esta historia que vemos la podemos conectar aún con la historia contemporánea y tiene conexión. Así que bueno, seguimos leyendo ahí en el capítulo 10, que bueno, pues ahí se habla ya de toda la historia de Nimrod. Y dice el verso 2, y recén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande, Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos. ¿En qué eran expertos los filisteos? Los filisteos, ¿en qué se especializaron? En fabricar hierro, armas de hierro. ¿Quién enseñó a fabricar armas de hierro? Los ángeles caídos. Ahora, ¿qué filisteo muy famoso? Más adelante, eso lo veremos más adelante. ¿Qué filisteo muy famoso se enfrenta a un guerrero de Israel? ¿Qué filisteo muy famoso? ¿Cómo se llamaba? El famoso gigante Goliat. Goliat de los filisteos. Los filisteos es archienemigos de los israelitas. Y aquí te empieza a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué los filisteos eran archienemigos de los israelitas? Pues aquí está, ¿de quién descienden los filisteos? ¿De quién descienden los filisteos? Todo está conectado con Nimrod. Todo está conectado con los ángeles, que enseñaron a hacer hierro y armas de hierro para conquistar. Así que tenemos aquí a un gigante y ahí tenemos el tráiler de la película. Vamos a profundizar un poco más en esto y de hecho mucho de nuestro estudio se va a centrar en la dinastía de David. Si tú ves la escena cuando David mata al gigante Goliat con una piedra, ahí tienes el tráiler de la película, como los cortos de una película. Cuando ya te están anunciando una película y te ponen lo más interesante, el corto. Bueno, haz de cuenta que David contra Goliat es el corto de la historia de la redención. De cómo Dios va a acabar con esta raza híbrida de gigantes. Cómo va a acabar con ellos. Así que aquí están los filisteos. ¿Y qué salió diciendo Goliat cuando se enfrenta a David? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda qué le dice Goliat a David cuando se enfrentan cara a cara? Ahí tenemos a la simiente de la serpiente, a Goliat, con David, el hijo de Adán. ¿Qué le dice Goliat a David? ¿Qué le dice? ¿Recuerdan? No, Goliat a David, ¿qué le dice? Goliat dice que maldice a David por sus dioses. Goliat maldice a David por sus dioses. ¿Qué quiere decir? Que Goliat tiene dioses. ¿Quiénes son los dioses de Goliat? ¿Quiénes son los dioses de los filisteos? Los ángeles caídos. Lo maldice en el nombre de sus dioses. ¿Y qué hace David? David dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Él no ve a Goliat, él entiende. David entendía el ámbito espiritual. David entendía lo que se mueve a gran escala. Los israelitas estaban atemorizados, ellos nada más estaban viendo el plano físico. David veía el plano espiritual. David veía que este gigante, ¿qué es este gigante para el creador del universo? Así que, vienen aquí los filisteos y a Caftorim. ¿Y qué hace David con Goliat? ¿Qué hace David con Goliat cuando lo mata, cuando le dan la cabeza con la piedra? Y luego que va y hace, le corta la cabeza. ¿Por qué le corta la cabeza? Génesis 3:15. Cumplir la profecía. ¿Me entienden? Y voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver todavía más adelante cuando lleguemos a Apocalipsis, porque en Apocalipsis dice que surgirá una bestia del abismo. En Apocalipsis, ya en los últimos tiempos, que surge una bestia del abismo, y una de esa bestia que surge del abismo dice que es el que tenía la herida en la cabeza, que tenía una herida de muerte, pero que revive. Y que toda la gente, la humanidad, se maravilla al ver que la bestia, que era y no es, y de repente vive otra vez. Dicen, ¿qué es esto? ¿Qué maravilla es esto? Y les dejo de tarea, métanse a YouTube y pongan la resurrección de Nimrod. Ustedes lo van a ver como ciencia ficción,
Pero según información que está rondando por ahí, se dice que muchos de los experimentos genéticos de estudios de DNA y todo esto tienen que ver con intentos de la élite, de los que controlan el mundo, que quieren traer lo que quiso hacer Nimrod. ¿Qué quiso hacer Nimrod? ¿Por qué en el capítulo 11 se habla de la Torre de Babel? ¿Qué trató de hacer Nimrod? Nimrod trató de controlar el mundo. Nimrod, más adelante vamos al capítulo 11. Vean lo que dice. Bueno, ahí viene toda la historia de los descendientes de Nimrod y todo lo que viene. Y habla del Jebuseo, el Amorreo, el Jerjeseo, el Heveo, el Araseo, el Cineo, el Arvadeo, el Semareo, el Amalteo, etc. Todos estos de los que habla aquí. Luego viene los de Sodoma y Gomorra. Todo eso de Sodoma y Gomorra está conectado otra vez con Nimrod. Y ahí empiezas a entender por qué cuando a Josué se le manda a conquistar la tierra prometida, se le dice que arrase con todos estos pueblos. Porque entonces, ¿qué son todos estos pueblos? Son mezclas, son híbridos otra vez. Son descendientes de gigantes, endemoniados. Gente que tenía que ser arrasada porque tenía el potencial, como una manzana podrida, de contaminar todo. Y viene el capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y aquí uno podría pensar, ay, qué locura y qué cosa tan tonta de estar construyendo una torre para llegar al cielo. Pues a quién se le ocurre tremenda cosa, ¿no? Pero era bien sabido, y parte de todo este tema de edificar altares en lugares altos, esa gente sabía que en los lugares altos, y conectándolo con el Hermón, eran lugares de conexión, lugares de contacto. Por decirlo así, contacto extraterrestre, que sabemos que no es extraterrestre en el sentido de que se habla de seres de otros planetas, simplemente contacto con ángeles caídos. Eran lugares de contacto. Entonces, ¿cuál era el propósito de ellos? Tener un lugar de contacto con estos seres. ¿Para qué? Para seguir controlando al mundo. Y entonces, y antes de terminar esto, entre paréntesis, otra tarea que les dejo, ahora que están aprendiendo todas estas cosas, en las tardes, métanse a YouTube, la resurrección de Nimrod, y busquen también el tema de Exovaticana. Exovaticana, hay un libro, está en inglés, pero quizás pueden encontrar algo ahí, por ahí, entrevista en español. Hay unos investigadores actualmente que están hablando de todos estos temas, de todas estas cosas. Y resulta que hay en Arizona actualmente, esto es así como de ciencia ficción, pero está verificable, existe en Arizona un observatorio propiedad del Vaticano. Ahora empieza a atar cabos y a conectar todas estas cosas. Roma tuvo el control de toda esta tierra, y Roma tenía un odio jarocho, como decimos en México, un odio empedernido contra los judíos, y quiso acabar con ellos, y destruyó el templo, y le borró el nombre de la ciudad de Jerusalén, le puso a Elia Capitolina, destruye el templo de Jerusalén, y quiere acabar y borrar la memoria del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hay una profecía. Y cuando Roma hace esto y le cambia el nombre a esta tierra, ¿qué nombre le pone a esta tierra? Que se preserva hasta la fecha. Filistina. Palestina. La tierra de Palestina es en honor a estos antiguos filisteos, que ¿qué son? Son aliados de los Nefilim. Y toda la simbología de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y si ustedes van al Vaticano, y si ustedes ven la Plaza de San Pedro, y si ustedes ven el obelisco, es el símbolo de Nimrod. Nimrod, Baal, todos en diferentes culturas le ponen diferentes nombres, pero es el mismo. Y ahí está la conexión. Y
toda la simbología, todo lo que ves ahí en muchos aspectos del Vaticano, de la religión de Roma, está conectado con esto. Y qué casualidad, otra vez, que este lugar en Arizona, que construyeron un telescopio, que es uno de los telescopios más poderosos para detectar esto que ellos están detectando, que tiene que ver con cuestiones de temperatura y cuestiones de mirar, de estar mirando al universo. Tienen un telescopio ahí, propiedad del Vaticano. Los que están ahí dirigiendo son científicos católicos, muchos de ellos cardenales, gente de altos niveles del Vaticano. ¿Y cómo creen que se llama el telescopio con el cual están mirando a las estrellas, diciendo que se aproxima un momento de contacto que va a cambiar la historia de la humanidad? Y que en Apocalipsis se dice que en los últimos tiempos se abrirá el abismo, el pozo del abismo, y se dejará salir a estos demonios que fueron encerrados desde tiempos de Noé. ¿Cómo creen que le llaman a este telescopio? Le llaman Lucifer. Tarea, libro Exo Vaticana. Ahí se habla de mucho acerca de este tema. Así que empezamos a ver que ante nuestros ojos, ¿y qué está pasando actualmente con todos estos experimentos genéticos y todas estas mezclas y todo esto que está haciendo? Bueno, en todo este tema de la resurrección en Nimrod se dice que algo que están tratando de hacer, y esto es, algunos deducen que por eso Estados Unidos, que tiene también mucha vela en el entierro, que por eso Estados Unidos llegó a Irak, que por eso invadió Irak, y por eso está controlando esos territorios, porque están tratando de llegar a lo que fue la tumba de Nimrod. Y al parecer ya saben dónde fue la tumba de Nimrod, y que quieren sacar restos genéticos, restos de DNA del esqueleto, para hacer lo que aquí llamarían un milagro y resucitar a Nimrod. Y hacer lo mismo. O sea, si Yeshua resucitó, ¿cuál será el plan de Satanás? O sea, ¿cuál será la contraparte? Pues hacer una señal, un milagro exactamente parecido. Entonces, bueno, si todas estas deducciones, estas especulaciones son pura ciencia ficción y pura mitología, bueno, eso solamente el tiempo no lo dirá. Pero si ustedes analizan todo lo que dice la Escritura y cuál era la expectativa de los hebreos de aquella época y de los profetas, y luego lo que se menciona en el libro de Enoc, y luego lo que mencionan los apóstoles más adelante, y lo que veremos ahí en Banias cuando estemos ahí, se van a dar cuenta que son demasiadas coincidencias para que esto sea algo ahí como que no tiene sentido. Así que bueno, capítulo 11, la torre de Babel. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué es lo que hace Dios aquí? Dios dice, estos planean hacer algo y lo van a cumplir. Lo único que Dios hace es simplemente demorar el tiempo. Al confundir las lenguas es demorar el tiempo, pero si analizamos actualmente, este sigue siendo un obstáculo para la humanidad, para unirse. Tenemos el obstáculo de los lenguajes de los diferentes idiomas. Ya no los tenemos. Ya es increíble las herramientas que hay para entendernos sin ningún problema. Aunque no hablemos el mismo idioma, ya hay herramientas tecnológicas que incluso hasta puedes tú estar hablando, hay aplicaciones que puedes tú estar hablando y el otro con un teléfono puede traducir simultáneamente lo que tú estás hablando. Es algo increíble. Entonces ya no hay obstáculo para que el mundo se una, que todo lo que estamos viendo que está pasando en el mundo, ¿hacia dónde va? La famosa globalización, ¿hacia dónde va todo? Hacia volver a este tiempo, a los tiempos de Noé. ¿Y qué dijo Yeshua? Como en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre, cuando Él venga una vez más. Así que dice Dios que decide confundir las lenguas, por eso Babel quiere decir confusión. Dice, así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y viene ahora la descendencia de la promesa. Por un lado, ya te das cuenta que aquí la Biblia lleva ya como, a partir de aquí empieza a llevar como un registro de dos líneas genealógicas. Lleva ya un registro de dos familias, de los descendientes de la serpiente, de los hijos del diablo y de los hijos de la promesa. Y aquí viene la descendencia de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán después que su padre Taré, antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, lo que actualmente es Babilonia, o Irak, perdón. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Ishca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Por qué a la tierra de Canaán? ¿Qué estaba pasando acá en Canaán? Pues aquí está donde estaba la mera mata de los hijos de los Nefilim. Aquí es donde estaba. Entonces había que quitarle esta tierra a los usurpadores para que viniera la descendencia de Abraham. Pregunta de tarea. ¿Será que la historia es cíclica, repetitiva? ¿Quién estará poseyendo esta tierra? ¿Quién estará tratando de dominar esta tierra? ¿Y esta tierra a quién está esperando para la redención final? Así que viene Abraham para venir a esta tierra y vinieron hasta Harán y se quedaron allí y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí cuando inicia ahora sí ya Abraham, la promesa de Abraham? ¿Qué podemos ahora sí vislumbrar después de la grabación anterior, del estudio anterior y después de lo que hablamos aquí de Nimrod? Y en este momento que aparece el personaje del cual a partir de este momento de Génesis 12 en adelante, ya toda la Biblia, prepárense para eso, toda la Biblia se trata de la descendencia de Abraham. Por eso tenemos otro estudio que se llama La historia de una familia, que hablamos a nivel terrenal, a nivel físico de la tierra, de la historia de la familia de Abraham y la promesa de Abraham y cómo se está cumpliendo en nuestros días. Pero a nivel espiritual, a nivel cósmico, de esta batalla cósmica, ¿qué ustedes ven aquí cuando ya se introduce Abraham y Dios le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra? Aquí, ¿qué prefiguran ustedes en el plan de Dios? Y con esto vamos a cerrar. A ver si ya a estas alturas del segundo video de 17 ya empiezan a
entender todo el plan de Dios tan grande. ¿Perdón? La tribu perdida. Cómo Dios va a llevar y cómo Dios va a sembrar la simiente de Abraham en toda la tierra para al final salvar a la humanidad, salvar al mundo. ¿Preguntas? ¿Comentarios finales para cerrar? ¿Cómo fue para ustedes este día que se nos fue como agua? Está concluyendo, estamos cerrando y el siguiente episodio, la siguiente grabación que vamos a hacer ahora, pues va a ser a partir de este episodio histórico con la historia de Abraham. Nos vamos a ir nada menos que rumbo a la ciudad que funda Abraham, la ciudad en Israel donde vivieron los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y ahí haremos la siguiente grabación. Nos vamos rumbo al desierto del Negev, a esa zona donde llega Abraham, y ahí empieza la historia de la redención, la historia de la profecía dada a la simiente de la mujer que habría de darle en la cabeza a la serpiente. Todo lo que empezó allá arriba en el Monte Hermón, cómo Dios lo va a restaurar y cómo Dios todo lo va a usar para bien. Y cómo, como decimos en México, le va a voltear la tortilla a la serpiente y lo que la serpiente trató de usar para mal, Dios lo va a transformar para bien. ¿Qué les parece? Es sabio, es grande, es extraordinario. Hay evidencias aquí de todo esto que sucedió. Bueno, pues vamos a orar y les aseguro que cuando conecten los cabos y cuando conecten las piezas del rompecabezas de lo que sucede aquí con lo que veremos en Banias y lo que sucedía en Banias, ahí van a decir, esto está impresionante. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día. Señor, qué manera de concluir este día, esta jornada de grabación, con estos rayos que vienen cálidos de este sol, de esta creación maravillosa, que comenzó el día de hoy con frío, que comenzó en un ambiente difícil, incluso para hacer este estudio, pero que justamente hablamos de la prueba y la adversidad, y cómo tú nos muestras, Señor, aún con esto que estamos viviendo, con este clima, que después de la tempestad viene la calma, y después de la lucha y de la prueba viene la victoria, y que esta tierra será para el que venciere, que esta tierra será para el que prevalece, que esta tierra será para el que le pise la cabeza a la serpiente. Bendito seas por él, Padre. En el nombre y por los méritos del Hijo de Abraham, del Hijo de la promesa, Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me
cantar.